Me llamo Nadia, tengo 29 años, y durante gran parte de mi vida adulta, caminé por el mundo con una venda en los ojos. Una venda tejida con hilos de culpa, tradición y una lealtad ciega hacia las personas que compartían mi ADN. Solía creer en una mentira muy peligrosa, una que nos enseñan desde la cuna en nuestra cultura, que la sangre es más espesa que el agua. Que la familia es un refugio sagrado e inquebrantable donde uno siempre encuentra protección, apoyo y, sobre todo, justicia. Llevaba esa creencia como una armadura invisible, protegiéndome incluso cuando las grietas en la lealtad de mis padres comenzaron a ser demasiado evidentes, demasiado dolorosas para ignorarlas. Durante años, justifiqué sus acciones con una creatividad digna de un novelista. Me decía a mí misma que era estrés laboral, que era simplemente una mala racha económica que los ponía de mal humor, o tal vez, solo tal vez, yo estaba siendo demasiado sensible, demasiado exigente. Es que eres muy intensa, Nadia, solía decir mi madre. Y yo le creía. Pero ahora sé la verdad. Ahora sé que algunas de las traiciones más dolorosas no vienen de extraños en callejones oscuros ni de enemigos declarados en el trabajo. Vienen de las personas que te vieron dar tus primeros pasos, de aquellos que sonreían en tus fiestas de cumpleaños soplando las velas contigo y te abrazaban con lágrimas de orgullo en tu graduación. A veces, esas mismas personas son las que te clavan un puñal en la espalda, girándolo lentamente, sin dejar de sonreírte a la cara mientras te dicen que lo hacen por tu bien. Soy la hermana mayor. En muchas familias latinas, eso no es solo un orden biológico de nacimiento, es un cargo, una condena, un puesto de trabajo de gerencia no remunerado que aceptas sin firmar ningún contrato y del que no puedes renunciar. Siempre fui la responsable, la mini mamá, la que mantenía el barco a flote cuando las aguas financieras o emocionales se ponían turbulentas en casa. Mi hermana Katia, de 26 años, siempre ha sido la antítesis. Ella es la bebé, la princesa intocable de la casa. Es imprudente, impulsiva, caótica, pero tiene ese encanto manipulador, esa sonrisa de niña traviesa que le permite salirse con la suya siempre. Es como si tuviera un campo de fuerza invisible que repele las consecuencias de sus actos, desviándolas siempre hacia mí. Recuerdo una noche específica hace unos años, una que debería haberme servido de advertencia final. Yo estaba trabajando horas extra en la oficina, sola. El reloj marcaba las 9:14 de la noche. Mis ojos ardían por la luz fluorescente parpadeante y el sabor ácido del café rancio se pegaba a mi garganta. Estaba tratando desesperadamente de terminar un proyecto de auditoría para asegurar un bono trimestral que necesitaba no para lujos, sino para pagar una reparación del techo de mis padres que ellos no podían costear. El silencio de la oficina era opresivo. De repente, mi teléfono vibró violentamente sobre el escritorio de madera, rompiendo mi concentración. La pantalla se iluminó. Era una notificación de Instagram. Katia acababa de publicar una historia. La abrí, buscando quizás una distracción de mi miseria. En la pantalla, apareció ella, bronceada, radiante, en un club exclusivo en la playa de Tulum. Estaba brindando con una copa de champán caro, riendo con la cabeza echada hacia atrás, rodeada de amigos. Era ese tipo de risa despreocupada y ligera que solo tienen las personas que nunca han tenido que preocuparse por si su tarjeta de débito va a ser rechazada al pagar una factura de electricidad. Miré la pantalla y sentí un nudo físico en el estómago, una mezcla de náusea y rabia. No era envidia, o al menos eso quería creer desesperadamente. Era cansancio. Un cansancio profundo, geológico, que llegaba hasta la médula de mis huesos. Mientras yo calculaba si me alcanzaría para pagar mi propia renta después de enviarles dinero a mis padres para sus supuestas medicinas, mi hermana estaba viviendo la vida loca, financiada, como siempre, por la red de seguridad que mis padres le habían tejido con esmero. Una red tejida, en gran parte, con hilos que sacaban de mi propio esfuerzo, de mi propio sudor. Mis padres, Rogelio y Lourdes, siempre tuvieron una excusa preparada para ella, como un guión ensayado. Katia es diferente, decían con tono condescendiente. Es un espíritu libre, Nadia, no la puedes enjaular. Tú eres fuerte, tú eres un roble, tú puedes con todo. Ella es más frágil, necesita más ayuda. Esa frase,
tú eres fuerte, comenzó a sentirse menos como un cumplido y más como una sentencia de cadena perpetua. Ser fuerte significaba que nadie se preocupaba por si estabas cansada, por si llorabas en la ducha para que nadie te oyera. Ser fuerte significaba que eras la mula de carga designada. Y esa noche, mientras apagaba la computadora y salía al estacionamiento vacío y oscuro, escuchando el eco de mis propios pasos, me pregunté por primera vez si esa fuerza mía era realmente una virtud o si simplemente era la cadena con la que me tenían atada a su toxicidad. No sabía que esa noche era solo el preludio. No tenía idea de que lo que mis padres estaban planeando no era solo pedirme un favor más, sino orquestar un robo a plena luz del día. Para que entiendan por qué lo que hicieron después fue tan monstruoso, tan fuera de cualquier límite moral, tengo que contarles un poco más sobre el historial de rescates en mi familia. No fue un evento aislado, fue un patrón sistémico, una coreografía tóxica que habíamos perfeccionado durante años hasta convertirla en nuestra normalidad. El incidente más claro ocurrió cuando Katia cumplió 18 años. En un acto de rebeldía típica, decidió que las reglas de tránsito eran sugerencias opcionales. Tomó el coche de papá sin permiso, un viejo sedán Ford que él cuidaba y enceraba cada domingo como si fuera un Ferrari de colección. Katia salió a dar una vuelta con sus amigas. Esa vuelta terminó contra un poste de luz de concreto a solo 3 calles de casa. El sonido del impacto debió ser horrible. Afortunadamente, ella salió ilesa, salvo por un pequeño rasguño dramático en la frente que usó para ganar simpatía y ser mimada durante semanas. El coche, sin embargo, quedó destrozado. El radiador reventado, el chasis doblado. Y lo peor, el detalle que convertía el accidente en catástrofe, no tenía seguro vigente en ese momento porque papá, siempre desorganizado con las finanzas, se había olvidado de renovar la póliza la semana anterior. La lógica dictaría que Katia aprendiera una lección de vida, ¿verdad? Que consiguiera un trabajo de medio tiempo, que pagara los daños poco a poco, que asumiera la responsabilidad de sus actos imprudentes. Pero en la casa de Rogelio y Lourdes, la lógica no vivía. En esa casa vivía la culpa. Esa noche, mi madre me llevó a la cocina, cerró la puerta para que nadie oyera, y se sentó conmigo. Tenía los ojos llorosos y estrujaba un pañuelo de tela en la mano, una imagen de sufrimiento materno perfecta. Nadia, mija, me dijo con esa voz temblorosa, casi un susurro, que usaba cuando quería manipularme, tu hermana está destrozada. Está en shock postraumático, no para de llorar en su cuarto. No podemos presionarla ahora con dinero, sería cruel. Pero, tu padre necesita el coche para ir a trabajar a la planta. Si no tiene coche, no trabaja. Si no trabaja, no comemos. Tú tienes esos ahorros de tu trabajo de verano, ¿verdad? Esos que guardaste con tanto celo. Los que ibas a usar para tu matrícula de la universidad del próximo semestre. Sentí que el suelo de linóleo se abría bajo mis pies. Esos ahorros eran sagrados. Eran mi boleto de salida, mi libertad. Representaban cientos de horas de servir mesas en un restaurante grasiento, de limpiar pisos, de aguantar clientes groseros que no dejaban propina. Mamá, eso es para mi colegiatura, protesté, sintiendo que las lágrimas de frustración me picaban en los ojos. Si gasto eso, tendré que pedir un préstamo estudiantil o dejar un semestre. El dinero va y viene, Nadia, intervino mi padre, entrando a la cocina en ese momento, con cara de mártir, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. La familia es para siempre. ¿Vas a dejar que tu padre pierda su trabajo por egoísmo? ¿Vas a poner el dinero por encima de tu sangre? Y así, con la palabra egoísmo clavada en mi pecho como una daga caliente, cedí. Siempre cedía. Fui al banco al día siguiente y saqué el dinero. Pagué las reparaciones. Katia nunca me dio las gracias. De hecho, 2 semanas después, la escuché burlándose de mis zapatos viejos frente a sus amigas en la sala. Mi hermana tiene un gusto horrible, miren esos zapatos gastados, parece una abuela, dijo, riéndose. Esos mismos zapatos que no pude reemplazar porque mi dinero, mi esfuerzo, se había ido en arreglar su desastre. Luego vino la universidad. O el intento fallido de Katia de ir a la universidad.
Se inscribió en una carrera de diseño de modas en una escuela privada carísima, convenciendo a mis padres de que era su vocación. Duró exactamente 2 semestres. Dijo que los profesores le tenían manía, que el ambiente era tóxico, que le robaba su luz creativa. Dejó la carrera, abandonó las clases, pero la deuda quedó. Mis padres, por supuesto, habían firmado como avales, pero no tenían liquidez para cubrirla. ¿Adivinen a quién acudieron cuando llegaron las cartas de cobro con letras rojas? Ella está deprimida, Nadia. Se siente una fracasada. No puede lidiar con esto ahora, la vas a empujar al abismo. Tú ya tienes un buen trabajo como asistente administrativa, te va muy bien. Ayúdanos con las mensualidades, solo por un tiempo, hasta que ella se encuentre a sí misma. Encontrarse a sí misma le tomó a Katia 3 años largos y un viaje espiritual por Europa que financió con una tarjeta de crédito que mis padres pagaron hipotecando su propia tranquilidad mental. Mientras tanto, yo seguía conduciendo mi coche usado que sonaba como una cafetera vieja, vivía en un apartamento pequeño donde escuchaba roncar al vecino a través de la pared de papel y ahorraba cada centavo posible. Me privé de vacaciones, de ropa nueva, de cenas fuera. Todo para construir mi propio futuro, ladrillo a ladrillo, lejos de la inestabilidad financiera de mis padres. Pensé que si me mantenía al margen, si era lo suficientemente independiente, eventualmente me respetarían. Qué equivocada estaba. Todo comenzó un martes por la tarde, en pleno invierno. El cielo estaba gris y el viento golpeaba las ventanas de mi oficina. El teléfono de mi escritorio sonó y vi el nombre de mi madre en la pantalla. Dudé en contestar. Últimamente, cada llamada suya venía acompañada de una solicitud de dinero camuflada o una queja interminable sobre algún dolor imaginario. Pero la culpa, ese viejo hábito pavloviano, me hizo deslizar el dedo y contestar. Nadia, cariño. Su voz sonaba extrañamente alegre, casi musical, con un tono agudo que no era natural. ¿Cómo está mi hija mayor favorita? Ese saludo ya era una señal de alerta roja parpadeante. Mi madre no usaba superlativos cariñosos a menos que quisiera algo grande. Normalmente era hola, hija o ¿por qué no llamas? Hola, mamá. Estoy bien, trabajando mucho. ¿Pasa algo? ¿Están bien tú y papá? Nada malo, al contrario, todo está maravilloso. Tu padre y yo queremos que vengas a cenar este domingo sin falta. Hace mucho que no estamos todos juntos como familia. Voy a preparar mole poblano, tu favorito absoluto. El que hago con chocolate abuelita, muchas almendras y semillas de sésamo tostadas, como te gusta. El mole poblano de mi madre era, admito, mi debilidad. El olor de los chiles y el chocolate cocinándose juntos era el olor de mi infancia, de los pocos momentos felices que recordaba. Pero más allá de la comida, había una parte de mí, esa niña pequeña y solitaria que aún vivía en mi interior, que desesperadamente quería creer que mis padres solo querían verme. Que querían mi compañía, no mi cartera. Que me extrañaban. Claro, mamá. Ahí estaré, dije, ignorando la pequeña voz en mi cabeza, mi intuición, que me gritaba, es una trampa. No vayas. Llegué a la casa de mis padres el domingo puntualmente a las 2 de la tarde. El barrio no había cambiado, las mismas casas modestas, los mismos perros ladrando. La casa olía increíble al entrar, a especias, a maíz y a hogar. Por un momento, bajé la guardia, permitiéndome sentirme bienvenida. Pero al entrar a la sala, la realidad visual me golpeó como siempre. Las paredes estaban cubiertas de un santuario dedicado a Katia. Había una foto gigante de Katia en su fiesta de quinceañera con un vestido rosa pomposo, otra de Katia posando en un viaje a Cancún, otra de Katia con su nuevo prometido. Yo. Tuve que buscar para encontrarme. Yo estaba en una foto pequeña, de grupo, borrosa, en una esquina de la repisa inferior, medio tapada por un florero de plástico con flores polvorientas. Y ahí estaba él. Fabián. El prometido de Katia. Estaba sentado en el sillón reclinable de cuero de mi padre, un lugar sagrado donde nadie más tenía permitido sentarse, con los pies subidos en la mesa de centro, ensuciando el tapete.
Fabián era el tipo de hombre que usaba demasiada colonia barata que mareaba, llevaba camisas desabotonadas más de la cuenta y hablaba demasiado fuerte sobre negocios e inversiones que nunca parecían concretarse. Tenía 28 años, conducía un BMW alquilado para aparentar, pero todos sabíamos que vivía en el sótano de sus padres. Nadia. Exclamó Katia al verme, sin hacer el menor intento de levantarse del sofá. ¡Qué milagro verte por aquí! Pensé que estabas demasiado ocupada contando tu dinero en tu torre de marfil para venir a ver a los pobres mortales. Su tono era de broma, pero sus ojos lanzaban dardos. Hola, Katia. Hola, Fabián, dije, tratando de mantener la paz y no morder el anzuelo. Le di un beso a mi padre, Rogelio, que estaba sirviendo tequila en vasitos pequeños. Siéntate, hija, siéntate, dijo mi padre, con una sonrisa amplia que no le llegaba a los ojos. Había una tensión en su mandíbula. Hoy es un día especial. Estamos celebrando algo grande. La cena transcurrió con una dinámica extraña, casi teatral. Mis padres estaban demasiado solícitos, lo cual me ponía nerviosa. Me servían más comida antes de que terminara mi plato, llenaban mi vaso de agua constantemente. Se reían demasiado fuerte, casi histéricamente, de mis anécdotas aburridas del trabajo, anécdotas que normalmente ignorarían o criticarían por ser cosas de oficina. Oh, qué inteligente eres, Nadia, decía mi madre cada 5 minutos, tocándome el brazo. Siempre tan organizada, tan responsable, un ejemplo. Fabián, por su parte, se dedicó a monopolizar la conversación hablando de cómo el sistema estaba diseñado para mantener abajo a los emprendedores visionarios como él y cómo pronto daría el gran golpe con criptomonedas. Katia lo miraba con adoración ciega, asintiendo como un perrito de tablero de auto, ignorando que el tipo no había pagado ni la cuenta de su propio celular en meses. Yo solo masticaba mi mole, que de repente me sabía a ceniza, sintiendo que cada bocado se hacía más pesado, como plomo en mi estómago. Sabía que el golpe venía. Podía sentirlo en el aire, cargado de estática. Pero ni en mis pesadillas más locas, ni en mis peores escenarios paranoicos, imaginé la magnitud de la traición que tenían preparada para el postre. Cuando terminamos de comer y el último plato fue retirado, mi madre limpió la mesa con una rapidez inusual, dejando solo el mantel blanco. El ambiente cambió. El aire se volvió denso. Mi padre se aclaró la garganta, ese sonido gutural y rasposo que siempre hacía antes de dar un discurso importante o una orden que no admitía réplica. Bueno familia, comenzó Rogelio, entrelazando las manos callosas sobre el mantel de hule, mirándonos a todos uno por uno. Saben que para su madre y para mí, la felicidad de nuestras hijas es lo más importante en esta vida. Hemos trabajado duro, nos hemos sacrificado. Y sabemos que Katia y Fabián están por comenzar una nueva vida juntos. Se van a casar pronto, y eso es una bendición de Dios. Katia soltó un chillido agudo de emoción y besó a Fabián sonoramente en la mejilla. Fabián sonrió con suficiencia, como si hubiera ganado un trofeo. Yo forcé una sonrisa, sintiendo que los músculos de mi cara me dolían por el esfuerzo. Felicidades de nuevo, murmuré, tomando un sorbo de agua para pasar el nudo en mi garganta. El matrimonio es difícil, continuó mi padre, adoptando su tono de patriarca sabio, ignorando mis palabras. Y lo más difícil al principio, lo que rompe a las parejas jóvenes, es tener un techo propio. Nadie debería empezar su matrimonio pagando renta, tirando el dinero a la basura en el bolsillo de un extraño. Así que, su madre y yo hemos estado trabajando en secreto en una sorpresa. Mi corazón dio un vuelco violento. ¿Habían ganado la lotería? ¿Habían recibido una herencia de algún tío lejano del que nunca escuché? Por un segundo, una fracción de segundo, sentí una ola de esperanza y alivio. Si ellos tenían dinero, tal vez dejarían de pedirme el mío. Tal vez finalmente estarían seguros. Hemos comprado una casa, anunció mi madre, radiante, con los ojos brillando de orgullo y lágrimas de felicidad. Una hermosa casa de 4 habitaciones, con jardín y cochera doble, en Las Lomas. Es esa zona nueva y bonita a las afueras de la ciudad, con seguridad privada. Es perfecta para que Katia y Fabián formen una familia y nos den nietos.
Me quedé helada. Paralizada. Sabía perfectamente cuánto costaban las casas en las lomas. Eran caras. Muy caras. Estábamos hablando de $500,000, mínimo. Mis padres vivían de una pensión modesta que apenas cubría sus gastos básicos y de lo que yo les transfería mensualmente. ¿Cómo era esto posible? ¿Habían robado un banco? ¿Compraron una casa? Pregunté, y mi voz salió apenas como un susurro estrangulado. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Bueno, técnicamente, nosotros hicimos los trámites y la gestión, dijo mi padre, agachándose para sacar un sobre manila grueso y amarillo que había estado oculto debajo de su silla todo este tiempo. Pero es un esfuerzo de equipo. Un esfuerzo de familia. Deslizó el sobre a través de la mesa. El sonido del papel arrastrándose por el hule resonó como un disparo en el silencio de la sala. No lo deslizó hacia Katia. No lo deslizó hacia Fabián. Lo deslizó directamente hacia mí. El sobre pesaba. Se veía denso, lleno de papeles legales. Lo miré como si fuera una bomba de tiempo con la cuenta regresiva llegando a cero. ¿Qué es esto? Pregunté, aunque una parte de mí, la parte cínica que conocía su historial de abusos, ya empezaba a sospechar el horror que se avecinaba. Ábrelo, Nadia. Es el futuro de tu hermana, dijo mi madre, con esa sonrisa dulce que ahora me parecía siniestra, casi macabra. Mis manos temblaban visiblemente mientras deshacía el cierre metálico del sobre. Saqué el primer legajo de documentos. El olor a tóner fresco me golpeó. En la parte superior, en letras negras, nítidas y autoritarias, se leía, contrato de préstamo hipotecario residencial. Mis ojos escanearon rápidamente los números, buscando la cifra. El monto del préstamo, $480,000. Una cifra astronómica que me mareó. Pero lo que hizo que se me detuviera el corazón, lo que hizo que el mundo se inclinara sobre su eje, no fue el dinero. Fueron los nombres. En la línea de propietario del título, title holder, estaba escrito claramente, Katia Flores. Pero bajé la vista. En la línea de prestatario principal, primary borrower, el nombre no era el de mi padre. Ni el de Fabián. Ni el de Katia. Decía, en letras mayúsculas inconfundibles, Nadia Flores. Parpadeé 1, 2, 3 veces. Leí de nuevo. Pensé que era un error de imprenta. Una broma de mal gusto para un programa de cámara escondida. Miré a mis padres, buscando una explicación lógica, esperando que dijeran y sorpresa. Es solo un borrador, era una broma. Pero no. Estaban ahí sentados, mirándome con expectación, como si esperaran que yo saltara de alegría, llorara de gratitud y les agradeciera por permitirme endeudarme de por vida por una casa que no era mía. ¿Qué significa esto? Pregunté, sintiendo que el aire se escapaba de la habitación, dejándome en el vacío. Significa que eres una buena hermana, dijo Katia, tomando un sorbo despreocupado de su refresco, rompiendo el silencio. Significa que me vas a ayudar a tener mi casa soñada. El silencio que siguió a las palabras de Katia fue ensordecedor, absoluto. Solo se escuchaba el zumbido constante del refrigerador viejo en la cocina y el latido desbocado, casi doloroso, de mi propio corazón retumbando en mis oídos como un tambor de guerra. Miré el documento otra vez, deseando con todas mis fuerzas que las letras cambiaran, que fuera una alucinación por el estrés, pero mi nombre seguía ahí, impreso en tinta negra. Encadenado a una deuda de casi $500,000 por los próximos 30 años. No entiendo, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, esa calma peligrosa y fría que precede a una explosión nuclear. ¿Cómo está mi nombre aquí? Yo no he solicitado ninguna hipoteca. Yo no he pisado un banco para esto. Yo no he firmado nada. Esto no tiene sentido. Mi madre, Lourdes, se inclinó hacia adelante y puso su mano sobre la mía. Su tacto, que antes me consolaba cuando era niña, ahora se sentía frío, húmedo y pegajoso, como si me estuviera tocando una serpiente. Ay, Nadia, no te hagas la difícil, no arruines el momento. Tu padre y yo fuimos al banco hace unas semanas.
Nos sentamos con el gerente y le explicamos la situación familiar con total honestidad. Nosotros no tenemos el crédito suficiente, ya sabes, por aquel problema con la tarjeta de crédito hace años que nunca pudimos limpiar. Y Katia, bueno, Katia apenas está empezando su vida, no tiene historial crediticio, y Fabián trabaja por su cuenta, así que los bancos no confían en él. Pero tú, mi vida, tú tienes un crédito impecable. Más de 800 puntos. El oficial del banco dijo que eras la candidata perfecta, un sueño para cualquier prestamista. ¿El oficial del banco? Repetí, atónita, sintiendo que la realidad se distorsionaba. ¿Me estás diciendo que fueron al banco y solicitaron un préstamo a mi nombre sin que yo estuviera presente? Eso es imposible, mamá. Necesitan mi autorización, mi presencia, mis firmas biométricas. Bueno, es que ya habíamos decidido en familia que tú pagarías, intervino mi padre, hablando con una tranquilidad pasmosa, como si estuviera explicando por qué eligieron pintar la pared de azul y no de verde. Eres la mayor. Tienes un buen trabajo de oficina, ganas bien, no tienes hijos que mantener, no tienes gastos reales más que tus caprichos. Katia va a casarse, va a necesitar todo su dinero para la boda, la luna de miel y para amueblar la casa a su gusto. Es lo justo, Nadia. Hemos decidido que tú te encargarás de las mensualidades de la hipoteca. Considéralo tu regalo de bodas para tu hermana. Una forma de devolvernos todo lo que hicimos por ti. ¿Y mi regalo de bodas? Sentí que la bilis me subía por la garganta, un sabor amargo y metálico. ¿Un regalo de $500,000? ¿Están locos? ¿Tienen idea de lo que me están pidiendo? No seas dramática, siempre exageras, resopló Katia, rodando los ojos con fastidio, como si yo estuviera haciendo un escándalo por quien lava los platos. La casa va a subir de valor con los años. Es una inversión inteligente. Además, la casa está puesta a mi nombre en las escrituras para que Fabián y yo tengamos seguridad patrimonial real. Si tú te casas algún día con algún tonto, tu marido no podrá quitárnosla ni reclamar nada. Es protección para la familia, ¿entiendes? Es estrategia. La audacia, el descaro era tal que casi me reí. Una risa histérica, maníaca, burbujeaba en mi pecho. Querían que yo pagara la deuda hasta el último centavo, asumiendo todo el riesgo financiero, pero que Katia fuera la dueña legal y absoluta. Yo era el burro de carga, y ella la jinete. Si dejaba de pagar, mi crédito se arruinaba. Si pagaba todo, la casa seguía siendo de ella. Esto es ilegal, dije, empujando los papeles lejos de mí con asco, como si estuvieran contaminados con un virus mortal. No voy a pagar esto. No voy a firmar nada. No voy a ser parte de esta locura. Ya firmamos algunas cosas por ti, dijo Fabián, hablando por primera vez, con una arrogancia y una sonrisa de superioridad que me dieron ganas de golpearlo en la cara. Para agilizar el proceso y no molestarte con trámites aburridos. Solo faltan las firmas finales ante el notario la próxima semana para cerrar el trato, pero el banco ya preaprobó todo basándose en tus documentos financieros. ¿Mis documentos? Pregunté, y un frío glacial, absoluto, recorrió mi espalda, erizándome la piel. ¿Qué documentos? ¿De qué estás hablando? Mi padre se encogió de hombros, restándole importancia, mientras se servía más tequila. Tus talones de pago recientes, tus declaraciones de impuestos de los últimos 2 años, tu número de seguro social, tu identificación. Todo estaba en orden en tu archivo. Eres muy organizada, hija. Eso facilitó mucho las cosas para nosotros. En ese momento, el mundo se detuvo. El ruido del refrigerador desapareció. No se trataba solo de dinero. Se trataba de algo mucho más íntimo, violento y aterrador. ¿Cómo tenían mis declaraciones de impuestos? Yo guardaba todo eso bajo llave en un archivero metálico en mi apartamento. En mi santuario. Nadie tenía acceso a eso. ¿Cómo consiguieron mis papeles? Susurré, poniéndome de pie lentamente, mis piernas temblando de ira. Mis padres intercambiaron una mirada rápida, cómplice.
Esa mirada culpable que tienen los niños traviesos cuando rompen un jarrón valioso y esperan no ser castigados. Bueno, dijo mi madre, jugueteando nerviosamente con su servilleta de tela, ¿recuerdas hace 3 semanas, cuando fuiste a esa conferencia de trabajo en Monterrey y nos diste la llave para regar tus plantas? La revelación me golpeó como un puñetazo físico en el estómago, dejándome sin aire. Recordé perfectamente ese viaje a Monterrey. Había sido una semana importante para mi carrera. Les había dado una copia de la llave de mi apartamento con total confianza, pidiéndoles un favor simple. Que fueran cada 2 días a echar agua a mis helechos y a recoger mi correo del buzón para que no se acumulara y diera señal de casa vacía. Imaginé la escena con una claridad dolorosa, mis padres entrando en mi espacio personal, mi refugio, el único lugar en el mundo que era solo mío. Mientras yo estaba sentada en conferencias tratando de avanzar en mi carrera, ellos estaban en mi casa. No regando plantas. Estaban abriendo mis cajones. Imaginé a mi padre, con sus manos grandes, forzando la cerradura de mi archivero metálico, una cerradura barata de oficina, ahora me daba cuenta de mi error. Y sacando mis carpetas confidenciales etiquetadas como impuestos, banco, personal. Imaginé a mi madre revisando mis estados de cuenta, mis ahorros, calculando mentalmente cuánto podían extraerme, violando mi intimidad financiera. Me sentí violada. No hay otra palabra para describirlo. Era una violación de mi privacidad, de mi confianza, de mi seguridad y de mi dignidad. Habían profanado mi hogar. Entraron a mi casa, dije, con la voz temblando de una furia volcánica que nunca había sentido antes. No fueron a regar las plantas. Fueron a registrar mis cosas. Me robaron. Allanaron mi morada. No usamos esa palabra en esta casa. Gritó mi padre, poniéndose de pie de golpe y golpeando la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos y derramar el agua. No te robamos nada. Somos tus padres, carajo. Todo lo que es tuyo es nuestro por derecho divino. Nosotros te dimos la vida, te limpiamos el culo cuando eras bebé, te dimos educación. ¿Y así nos pagas? ¿Llamándonos ladrones en nuestra propia mesa? Solo tomamos prestada la información para ayudar a tu hermana, que es tu sangre. Es robo de identidad, papá. Grité yo también, perdiendo el control por primera vez en mi vida frente a ellos. Es un delito federal. Fueron al banco y se hicieron pasar por mí o falsificaron mi firma en las solicitudes. Y eso es cárcel. Fue por una buena causa, Nadia, entiende, lloriqueó mi madre, empezando a hiperventilar teatralmente. Katia necesita esa casa. Ya le dijimos a todos los tíos, a los abuelos, a los vecinos que tiene casa nueva. Ya organizamos la fiesta de inauguración para el próximo mes. Ya enviamos las invitaciones. No puedes hacernos quedar mal ahora. ¿Qué va a pensar la gente si cancelamos? Van a decir que somos unos fracasados. ¿Qué va a pensar la gente? Repetí, incrédula ante su escala de valores. ¿Eso es lo único que les importa? ¿La apariencia? ¿El qué dirán? ¿Y mi vida? ¿Mi futuro? Si yo cargo con esta hipoteca de $500,000, nunca podré comprar mi propia casa. Nunca podré pedir un préstamo para un coche decente, o para mi propio negocio. Mi capacidad de endeudamiento estará al tope. Me están condenando a vivir alquilada para siempre en un departamento de una habitación mientras Katia juega a la casita en una mansión que yo pago. Tú eres fuerte, Nadia, siempre has sido la guerrera, intervino Katia, limándose una uña imaginaria, aburrida de la discusión. Tú puedes conseguir un segundo trabajo si es necesario, o pedir ese ascenso. Además, Fabián y yo lo hablamos y te dejaremos quedarte en la habitación de huéspedes si algún día estás muy mal de dinero o te sientes sola. No somos monstruos, somos familia. La generosidad tóxica y condescendiente de su oferta fue la gota que derramó el vaso. Miré a estas 4 personas sentadas alrededor de la mesa con los restos del mole poblano. Mi sangre. Mi familia. Y en ese instante, la venda se cayó completamente de mis ojos. Me di cuenta de que no veían a una hija a la que amaban o a una hermana a la que respetaban. Veían un recurso natural.
Veían una vaca lechera a la que podían ordeñar hasta que cayera muerta de agotamiento, y luego simplemente buscarían otra. No, dije firmemente, y la palabra resonó con poder. ¿Cómo que no? Preguntó Fabián, frunciendo el ceño, confundido porque alguien desafiara su plan maestro. No voy a firmar. No voy a pagar un solo centavo. Y mañana mismo, a primera hora, voy a ir al banco a denunciar esto como fraude y robo de identidad. El rostro de mi madre se transformó. La máscara de dulzura y fragilidad cayó instantáneamente, y apareció una expresión de odio puro, feo y retorcido que me heló la sangre. Si haces eso, Nadia, siseo ella, con voz de víbora, si te atreves a denunciar a tu propia familia, a tu propia sangre, olvídate de que tienes madre. Te desheredamos. Te maldigo. Te quedarás sola en este mundo, nadie te va a querer. Prefiero estar sola que mal acompañada por parásitos, respondí. Agarré el montón de papeles de la mesa. Mi padre intentó abalanzarse para arrebatármelos, pero fui más rápida. Los rompí por la mitad con todas mis fuerzas. El sonido del papel grueso rasgándose fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Tiré los pedazos sobre el plato de mole poblano, manchándolos de salsa oscura. Buen provecho, dije. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían, sentía que iba a colapsar, pero no me detuve. Si cruzas esa puerta, no vuelvas. Bramó mi padre a mis espaldas. Eres una malagradecida. Ojalá te pudras con tu dinero. Ya no eres mi hija. Salí a la noche fría, subí a mi coche, cerré los seguros con manos torpes y, por primera vez en mi vida, no lloré de tristeza. Al menos no solo de tristeza. Lloraba de una rabia pura, incandescente. Y de miedo. Porque sabía, en lo profundo de mi ser, que esto no había terminado. Apenas estaba comenzando la guerra. Esa noche no dormí ni un minuto. Llegué a mi apartamento y el lugar que antes consideraba mi santuario ahora se sentía violado, sucio. Lo primero que hice fue empujar una silla pesada de madera contra la puerta de entrada, encajándola bajo el pomo, como si esperara que una horda de zombis intentara entrar. Me sentía insegura en mi propio hogar. Miré mis plantas, esos helechos y suculentas que supuestamente habían venido a regar con amor, y sentí asco. Cada rincón de mi casa, cada cajón, cada mueble, me gritaba que ellos habían estado ahí, tocando, revisando, juzgando y robando. A las 3 de la mañana, incapaz de calmar mi ansiedad, busqué en Google un servicio de cerrajería de emergencia 24 horas. El cerrajero llegó 40 minutos después, un hombre con cara de sueño que me cobró el triple de la tarifa normal por ser de madrugada. No me importó. Le pagué con gusto. Necesitaba cambiar la cerradura para poder volver a respirar, para saber que mi llave era la única que funcionaba. Mientras el hombre trabajaba en la puerta con su taladro, haciendo un ruido que resonaba en el pasillo vacío, yo me senté en el suelo de la sala con mi laptop. Me conecté al wifi y entré a revisar mi reporte de crédito en las 3 agencias principales. Lo que vi en la pantalla me hizo querer vomitar físicamente. Mi puntaje de crédito, ese número mágico que había cuidado meticulosamente durante una década pagando cada factura a tiempo, manteniéndolo orgullosamente en los 800 puntos, había caído en picada. Estaba en números rojos. Había 6 consultas duras, hard inquiries, recientes, todas de la última semana, provenientes de diferentes bancos hipotecarios y prestamistas. Pero eso no era lo peor. Al desplazar la página hacia abajo, descubrí algo más. Había una tarjeta de crédito nueva, de una tienda departamental de lujo, abierta a mi nombre hacía apenas 2 semanas. Hice clic en los detalles. La tarjeta ya tenía un saldo deudor de $3,500. Los cargos eran recientes, muebles de diseño, electrónica premium, licores finos. Habían empezado a amueblar la casa de Katia y a comprar lujos a mi nombre antes incluso de tener la hipoteca asegurada. La magnitud de la premeditación era escalofriante. No fue un impulso del momento. No fue un error. Fue un plan maestro. Se sentaron en su cocina, tomaron café,
lo discutieron, vinieron a mi casa con la excusa de las plantas, robaron mis datos, practicaron mi firma hasta que les salió parecida, fueron a los bancos. Mintieron a los oficiales de crédito mirándolos a los ojos, y luego se fueron de compras. Todo mientras me sonreían por teléfono y me decían que me querían. Al día siguiente, llamé a mi trabajo y dije que estaba enferma. No mentía, me sentía enferma del alma. Me vestí y fui directamente a la sucursal principal del banco que aparecía en las consultas de la hipoteca. Pedí hablar con un gerente. Me atendió una mujer amable pero seria llamada señora Pineda. Nos sentamos en su oficina de cristal y le conté todo, sin omitir detalles. Le mostré mi identificación real, mi pasaporte, mi cara de desesperación. Cuando ella sacó el archivo físico de la solicitud de hipoteca de sus archivos, vi las firmas al final de las páginas. Eran una imitación decente de mi firma, pero tenían una inclinación diferente. Claramente no eran mías. Ver mi nombre escrito por la mano de mi padre o mi madre para robarme me provocó un dolor agudo en el pecho. Señorita Flores, me dijo la gerente con rostro grave, cerrando la carpeta, esto es extremadamente serio. Dado que los solicitantes son sus padres biológicos, el banco tiene un protocolo estricto. A menudo, las familias intentan resolver esto internamente. Pero si usted declara esto formalmente como fraude, nosotros estamos obligados legalmente por las regulaciones bancarias a notificar a las autoridades federales de inmediato. Esto iniciará una investigación criminal irreversible. Sus padres podrían enfrentar cargos federales por robo de identidad agravado, fraude bancario y fraude postal. Las penas incluyen prisión. ¿Está completamente segura de que quiere proceder por esta vía? Dudé. El silencio en la oficina era pesado. Por un segundo, la voz de mi madre resonó en mi cabeza, la familia es para siempre. Imaginé a mi padre, un hombre orgulloso de 60 años, siendo esposado frente a los vecinos. Imaginé a mi madre llorando en una celda fría. La culpa, ese viejo monstruo que vivía en mi interior, levantó la cabeza y rugió. Pero luego recordé la tarjeta de crédito con los muebles de lujo. Recordé a Katia burlándose de mis zapatos viejos. Recordé la frase que me dijeron en la cena, hemos decidido que tú pagarás. Si yo no detenía esto ahora, de raíz, ellos me arrastrarían al fondo con ellos. Me dejarían en la bancarrota, arruinarían mi nombre, y luego, cuando yo ya no tuviera nada más que darles, me culparían por no tener más dinero. Respiré hondo, llenando mis pulmones de valor. Sí, dije, y mi voz no tembló. Quiero proceder. Congelen todo. Denuncien todo. No reconozco esa deuda. No reconozco esas firmas. Salí del banco sintiéndome más ligera, como si me hubiera quitado una mochila de piedras, pero también aterrorizada. Había apretado el botón nuclear. Había declarado la guerra. Cuando encendí mi teléfono, que había mantenido apagado durante la reunión para no acobardarme, casi explota en mi mano por las notificaciones. Tenía 47 llamadas perdidas. 20 mensajes de voz. Cientos de mensajes de WhatsApp. No eran solo de mis padres. Eran de tíos, primos, e incluso de la madrina de bautizo de Katia. El primer mensaje que leí fue de mi tía Graciela, la hermana mayor de mi madre y la matriarca indiscutible de la familia extendida. Nadia, no puedo creer lo que me contó tu madre llorando. ¿Cómo eres capaz de echarte para atrás después de prometerle su casa a tu hermana ante Dios? Dejar a los novios en la calle a semanas de la boda es de gente sin alma, es pecado. Dios te va a castigar por tu avaricia y tu envidia. Mis padres no les habían dicho la verdad. Por supuesto que no. Les habían dicho una mentira retorcida, que yo había prometido comprar la casa como regalo y que ahora, por un capricho cruel o por maldad pura, había cambiado de opinión para arruinar la boda. Habían volteado la narrativa magistralmente. Yo ya no era la víctima del robo, era la villana de la telenovela. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un infierno digital y psicológico. Tuve que bloquear a más de la mitad de mi familia en todas las redes sociales. Me dejaban comentarios venenosos en mis fotos antiguas de Facebook e Instagram. Egoísta, mala hermana, Judas, te crees mucho por tener dinero.
Incluso crearon un grupo de chat familiar en WhatsApp llamado Apoyo a Katia y me agregaron solo para insultarme en masa antes de que yo pudiera salirme y bloquearlos. Pero el silencio de mis padres era lo que más me inquietaba. Después de la explosión inicial de llamadas y gritos, habían dejado de intentar contactarme directamente. Pensé, ingenuamente, que tal vez se habían asustado al ver que el banco congelaba el trámite de la hipoteca. Pensé que tal vez estaban reflexionando, o buscando otra forma de conseguir el dinero. Pensé que se habían rendido. Un mes exacto después de la cena fatídica, estaba en mi oficina. Era un martes cualquiera. Mi recepcionista me llamó por el intercomunicador con voz vacilante. Nadia, hay un señor aquí en el vestíbulo buscándote. No tiene cita. Dice que es un procesador de documentos legales. Bajé al vestíbulo, confundida y con el corazón acelerado. Un hombre con uniforme gris y cara de aburrimiento me preguntó sin mirarme a los ojos, ¿eres Nadia Flores? Sí, soy yo. Tienes una notificación legal. Está servida. Me entregó un sobre grueso de papel manila y se dio la vuelta para irse sin decir más. Me quedé parada allí, en medio del lobby de mi empresa, con mis compañeros pasando a mi lado con sus cafés y sus risas, sosteniendo mi sentencia. Abrí el sobre con dedos torpes. Leí la carátula y sentí que el suelo desaparecía. Corte Superior del Distrito. Demanda civil por incumplimiento de contrato verbal, fraude y daños y perjuicios. Demandantes, Rogelio Flores y Lourdes Flores. Demandada, Nadia Flores. Monto solicitado, 480,000 pesos USD más gastos legales y daños punitivos. Mis rodillas se dieron literalmente y tuve que sostenerme de la pared fría para no caer al suelo. Mis propios padres me habían demandado. No solo me habían robado, ahora me estaban llevando a juicio. Leí rápidamente los argumentos legales, escritos en un lenguaje frío y acusatorio. Alegaban que yo había hecho un acuerdo verbal vinculante durante una cena familiar para financiar la casa de mi hermana. Alegaban que, basándose en mi promesa solemne, promisor y estopel, ellos habían actuado de buena fe y habían entregado un depósito no reembolsable de 50,000 pesos dólares a la constructora. Ese dinero eran los ahorros de toda su vida, su fondo de retiro. Alegaban que mi negativa maliciosa e intempestiva a pagar ahora les causaba la pérdida total de ese depósito, además de daños emocionales severos y angustia mental. Era una mentira. Una mentira monumental. Pero era una mentira peligrosa y bien construida. Si un juez les creía, si lograban convencer a un tribunal de que yo había prometido pagar, podrían embargar mi salario por el resto de mi vida, confiscar mis cuentas bancarias, destruir mi futuro. Habían ido por todo. No les bastaba con intentar robarme a escondidas, al ver que eso fallaba, decidieron que si ellos caían, yo caería con ellos. Intentaban destruirme públicamente usando la ley como arma. Miré el papel temblando en mi mano y sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Fue un sonido silencioso, como un cristal estallando en el vacío. La última fibra de amor filial, la última esperanza infantil de reconciliación, se desintegró. Ya no eran mis padres. Ya no eran las personas que me cuidaron. Eran mis enemigos mortales. Y si querían una guerra, si querían llevar esto hasta las últimas consecuencias, les daría la guerra más sangrienta que jamás hubieran imaginado. Hola a todos, hago una pausa rápida en esta pesadilla para pedirles un favor enorme. Si están impactados con lo que mis padres fueron capaces de hacer, por favor denle me gusta a este video ahora mismo y suscríbanse al canal. Me ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país me están escuchando? Me encanta leerlos. Y gracias. Ahora sí, volvamos a la historia, porque lo que viene en el juicio es de no creer. Con la demanda pesando en mi bolso como un ladrillo de plomo, supe inmediatamente que no podía luchar sola. Necesitaba un tiburón. No necesitaba un abogado de familia amable que buscara mediación y abrazos, necesitaba a alguien dispuesto a morder y arrancar pedazos. Un amigo del trabajo, al ver mi estado de shock, me recomendó al licenciado Montemayor. Montemayor era un hombre bajo, calvo,
con gafas de montura gruesa y una sonrisa que parecía afilada con piedra de esmerilar. Su oficina no era lujosa, estaba ubicada en un edificio antiguo del centro, llena de pilas de expedientes que llegaban al techo y olía a tabaco viejo y café quemado. Pero tenía una reputación legendaria de ser implacable con los estafadores. Me senté frente a él en una silla de cuero desgastado y le conté todo. Me desahogué durante 1 hora. Le mostré la demanda, el reporte de crédito con las consultas fraudulentas, los mensajes de odio de mi familia impresos. Él escuchó en completo silencio, sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta amarilla con un bolígrafo barato. Cuando terminé, se quitó las gafas, las limpió con lentitud usando su corbata y me miró fijamente. Señorita Flores, dijo con voz rasposa, como si hubiera tragado grava, sus padres no solo son codiciosos y malas personas. Son, con todo respeto, estúpidos. ¿Perdón? Pregunté, sorprendida por su franqueza. Al demandarla civilmente, han cometido un error táctico fatal. Han abierto la puerta de par en par para que nosotros presentemos pruebas de su fraude en un tribunal. Ellos creen que esto es un caso civil de ella dijo, él dijo, un drama doméstico. Creen que pueden ir a llorar frente al juez, hacerse las víctimas ancianas y ganar por lástima porque usted es la hija joven y exitosa. Pero olvidan un detalle crucial, para probar que usted incumplió un contrato, primero tendrán que explicar bajo juramento cómo consiguieron sus documentos financieros privados para iniciar el trámite bancario. Tengo miedo de que ganen, confesé, sintiéndome pequeña. Son muy buenos manipuladores. Mi madre puede llorar a la orden, tiene un don para hacerse la mártir. Y tienen testigos, mi hermana y su novio mentirán por ello sin dudarlo. En mi corte, las lágrimas no son evidencia admisible, dijo Montemayor con frialdad. Pero para destruirlos, necesitamos pruebas sólidas. Necesitamos algo más que su palabra contra la de ellos. Necesitamos algo que demuestre, sin lugar a ninguna duda razonable, que usted nunca aceptó esto y, más importante aún, que ellos actuaron con dolo, con premeditación. ¿Tiene grabaciones de esa cena? ¿Correos electrónicos donde admitan algo? No. Todo fue en persona esa noche. No grabé nada porque, bueno, son mis padres, no pensé que necesitaría defenderme de ellos. Busque, me ordenó, inclinándose sobre el escritorio. Busque en sus mensajes antiguos, en sus correos borrados, en su nube. A veces los criminales, especialmente los que se creen intocables, se vuelven arrogantes y descuidados. Dejan rastros digitales. Necesitamos una bala de plata. Algo que el juez no puede ignorar. Esa noche me convertí en arqueóloga digital. Me senté con 3 tazas de café y pasé horas revisando años de conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos archivados y copias de seguridad de mi teléfono antiguo. Mis ojos ardían y me dolía la cabeza. Leí cientos de mensajes donde yo les daba dinero, donde ellos me pedían favores, donde me manipulaban. Todo eso servía para establecer un patrón de abuso financiero a largo plazo, sí, pero no probaba el fraude de la hipoteca actual. Estaba a punto de rendirme a las 4 de la mañana, desesperada, cuando recordé algo. La cámara de seguridad Ring que había instalado en la puerta de mi apartamento hacía 2 años, después de que robaron un paquete de Amazon en el edificio. Casi nunca la revisaba porque mi piso era tranquilo. Entré a la aplicación en mi teléfono con dedos temblorosos. Busqué en el calendario la fecha de mi viaje a Monterrey. La nube guardaba grabaciones de hasta 30 días si pagabas la suscripción premium anual, que afortunadamente yo tenía activada por débito automático. El corazón me latía en la garganta, golpeando contra mis costillas, mientras buscaba el día y la hora específicos. Ahí estaba. Viernes, 10 de la mañana. El video cargó. Se veía a mis padres llegando a mi puerta. Mi madre tenía la llave en la mano. Pero lo que vi después me hizo jadear. Mi padre no llevaba una regadera para plantas ni herramientas de jardín. Llevaba un maletín de cuero negro, vacío y plano. Avancé el video. Salieron 45 minutos después. Mi padre llevaba el mismo maletín, pero ahora se veía visiblemente abultado, pesado.
Pero lo más condenatorio, lo que me salvó la vida, fue el audio. La cámara grababa sonido de alta definición. Subí el volumen de mi laptop al máximo. Se escuchaba a mi madre decir claramente, con tono de preocupación, mientras cerraba la puerta con doble llave: espero que Nadia no haya cambiado la clave del portal del SAT. Necesitamos imprimir los últimos 2 años de declaraciones hoy mismo. Y mi padre respondiendo con voz tranquila: no te preocupes, mujer. Si no entramos, Katia conoce a un tipo en el centro que puede falsificar los talones de pago y los impuestos con Photoshop. Lo importante es que ya tenemos los estados de cuenta bancarios originales en el maletín. Lo tenía. Tenía la confesión. Tenía el video del robo. Tenía la prueba de la conspiración. Lloré, pero esta vez fue de alivio. Le envié el archivo de video a Montemayor inmediatamente por correo encriptado. Me llamó a los 5 minutos, a pesar de ser de madrugada. Por primera vez desde que lo conocí, lo escuché reír. No fue una risa alegre, fue una risa seca, corta y depredadora. Esto es oro puro, Nadia. Con esto no solo ganamos la defensa civil. Con esto tenemos munición nuclear. Podríamos mandarlos a prisión federal por 10 años si quisiéramos. ¿Quiere que presentemos una contrademanda por daños? Solo quiero que me dejen en paz, dije, con la voz rota por el cansancio. Quiero que esto termine. Quiero que desaparezcan de mi vida. Terminará, prometió él. Pero prepárese mentalmente. El día del juicio va a ser brutal. Ellos no saben que tenemos esto. Van a entrar a esa corte creyendo que van a ganar, y van a atacarla con todo lo que tienen, con toda la suciedad posible, antes de que nosotros soltemos la bomba. Tiene que ser de piedra. Las semanas previas al juicio fueron una tortura psicológica diseñada meticulosamente para quebrarme. Mis padres, desesperados por el dinero del depósito que estaban a punto de perder, los 50,000 pesos que ya habían pagado y que no podían recuperar si no cerraban la hipoteca, intensificaron el acoso a niveles criminales. Un día, al salir del trabajo, encontré mi coche rayado en el estacionamiento subterráneo. Habían escrito la palabra perra en letras grandes en la puerta del conductor usando una llave o un clavo. No tenía cámaras en ese ángulo para probar que fue Katia, pero sabía en mis entrañas que había sido ella. Sentí miedo físico. Si eran capaces de vandalizar mi coche, ¿de qué más eran capaces? Luego, la ofensiva social. Mi tía Graciela apareció físicamente en la recepción de mi trabajo. Hizo un escándalo monumental, gritando a todo pulmón para que todos oyeran que yo era una hija desnaturalizada, que estaba matando a mi madre de un disgusto cardíaco, que mi padre tenía la presión alta por mi culpa. La seguridad del edificio tuvo que sacarla a rastras mientras ella me maldecía. Mis jefes fueron comprensivos, pero me llamaron a recursos humanos y me pidieron amablemente que resolviera mis asuntos personales fuera de la oficina porque el drama estaba afectando la imagen profesional de la empresa. La vergüenza fue insoportable. Sentí que las miradas de mis compañeros me quemaban la nuca. Llegué a pensar en ceder. En momentos de debilidad nocturna, pensaba en firmar los papeles solo para que pararan, para recuperar mi paz, para dejar de sentir miedo. Era tanto el ruido, tanta la presión, tanta la culpa inculcada. Me sentía la peor persona del mundo. ¿Y si yo estaba mal? ¿Y si el deber sagrado de un hijo es sacrificarse por los padres, sin importar el costo? Pero entonces abría el archivo en mi computadora y miraba el video una vez más. Katia conoce a alguien que puede falsificar. No. No era deber. Era abuso. Era depredación. Y si cedía ahora, nunca pararía. Después de la casa vendría el coche nuevo de Katia, luego la escuela privada de sus futuros hijos, luego las vacaciones en Disney. Sería su esclava financiera eterna hasta que yo muriera. Tenía que cortar la cabeza de la serpiente ahora. El día antes del juicio, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí con recelo. Era Katia. Papá dice que si retiras tu denuncia de fraude en el banco hoy mismo y aceptas pagar la hipoteca antes de mañana a las 9 de la mañana, ellos retirarán la demanda civil.
Es tu última oportunidad de salvar a la familia y salvarte tú misma. Si entramos a esa corte mañana, te juro por mi vida que te vas a arrepentir. Vamos a contarle al juez y a todos los presentes cosas de tu vida privada que no quieres que se sepan. Sabemos tus secretos, hermanita. Era un chantaje descarado, vil y directo. Me quedé paralizada. Intenté pensar frenéticamente qué cosas privadas podrían usar en mi contra. Que tuve un aborto espontáneo hace 3 años y no se lo dije a nadie más que a mi madre en un momento de vulnerabilidad extrema, llorando en sus brazos. ¿Que voy a terapia y tomo antidepresivos por la ansiedad que ellos mismos me causan? Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Mi madre, la mujer que me dio la vida, era capaz de usar mi dolor más profundo, mis traumas y mis secretos más íntimos, como munición en una corte pública para ganar dinero. No había límite. No había suelo. Le hice una captura de pantalla al mensaje y se lo envié a Montemayor. Él me llamó enseguida. Déjelos hablar, dijo él, con una frialdad que me dio confianza. Cuanto más bajo caigan, cuanto más sucios jueguen, más fuerte será el impacto cuando los derribemos. Ese mensaje es otra prueba de extorsión. Guárdelo. No responda. Ni una palabra. Nos vemos en la corte. Esa noche, preparé mi ropa como si fuera a una batalla. Elegí mi mejor traje sastre color azul marino, una camisa blanca impecable. Me miré al espejo del baño. Vi las ojeras profundas bajo mis ojos, vi la pérdida de peso por el estrés de las últimas semanas. Parecía cansada, sí. Pero también vi algo nuevo en mis ojos, un brillo duro y metálico que no estaba ahí antes. Ya no era la Nadia sumisa que pagaba los platos rotos. Ya no era la niña que daba sus ahorros de la universidad. Era la Nadia que iba a romper la vajilla entera. Me fui a la cama y, sorprendentemente, dormí. La mañana del juicio amaneció clara y fría. Llegar al juzgado fue una experiencia surrealista. El pasillo estaba lleno de gente. Mis padres estaban allí, rodeados de un séquito de parientes como si fueran una celebridad. Tía Graciela, un par de primos lejanos, y por supuesto, Katia y Fabián. Katia llevaba un vestido modesto de flores, nada que ver con su ropa de marca habitual provocativa, y sostenía un rosario grande en la mano, fingiendo rezar. Fabián llevaba un traje barato que le quedaba grande. Mis padres parecían envejecidos a propósito, caminaban más lento, más frágiles. Era una actuación digna de un Oscar. Cuando entré al pasillo, el murmullo de su grupo cesó de golpe. Sentí las miradas de odio clavándose en mi piel como agujas. Nadie me saludó. Mi tía Graciela escupió al suelo cuando pasé cerca. Me senté sola en mi lado de la sala, junto a Montemayor, que revisaba sus papeles con tranquilidad zen. Mi lado de la galería estaba vacío. No tenía familia apoyándome. Estaba sola contra mi sangre. El alguacil anunció la entrada del juez. Todos de pie. Preside el honorable juez Cárdenas. El juez entró. Era un hombre mayor, imponente, de rostro severo y líneas profundas, con el pelo completamente blanco. El juez Cárdenas tenía fama en el distrito de ser justo pero duro, un hombre que no toleraba tonterías ni dramas en su sala. Nos sentamos. El abogado de mis padres, un tipo joven, nervioso y sudoroso que parecía barato, se puso de pie para comenzar su alegato inicial. Pintó una imagen conmovedora y trágica, unos padres ancianos y amorosos que solo querían ayudar a su hija menor a empezar su vida, una hija mayor, yo, que, consumida por los celos patológicos ante el matrimonio de su hermana, había prometido ayudar financieramente en un momento de emoción y luego, cruelmente, había retirado su apoyo para sabotear la boda, causando pérdidas económicas devastadoras a unos jubilados vulnerables. Su señoría, dijo el abogado, agitando las manos, esto es un caso claro de promissory estoppel, impedimento promisorio. La señorita Nadia hizo una promesa verbal vinculante. Sus padres actuaron de buena fe basándose en esa promesa, invirtiendo los ahorros de toda su vida, 50,000 pesos dólares, como depósito. Ahora, ella debe ser obligada por la ley a cumplir su palabra o a compensar la totalidad de los daños financieros y morales.
Era un argumento legalmente plausible, si fuera verdad. Si yo hubiera prometido, estaría obligada. Lourdes, mi madre, fue llamada al estrado como primer testigo. Subió con pasos vacilantes, apoyándose en un bastón que nunca antes había usado. Empezó a llorar desde la primera pregunta básica sobre su nombre. Nosotros solo queríamos que nuestras hijas estuvieran unidas, señoría, sollozó en el micrófono, secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. Nadia nos dijo en esa cena, con una sonrisa, mamá, yo pago la casa, es mi regalo para mi hermanita. Nos abrazó. Estábamos tan felices, tan orgullosos de ella. Y luego cambió. Se volvió fría, agresiva. Creo que mi hija tiene problemas mentales, señoría. Está inestable. Apreté los puños debajo de la mesa hasta que mis uñas se clavaron en la palma, haciéndome daño. Estaba usando la carta de la loca. Estaba intentando desacreditarme legalmente pintándome como una mujer histérica e inestable para invalidar mi defensa. El juez la miraba con rostro inescrutable. El interrogatorio del abogado de mis padres continuó, diseñado para cimentar su historia. ¿Y los documentos financieros necesarios para el banco, señora Flores? Preguntó el abogado suavemente. ¿Cómo los obtuvieron si son privados? Mi madre tomó aire, miró al juez con ojos de cordero degollado y mintió sin pestañear. Ella nos los dio voluntariamente. Nos entregó una carpeta azul esa misma noche de la cena. Dijo, tomen, papás, tramiten todo a mi nombre, yo confío en ustedes. Fue un acto de amor. El juez tomaba notas, impasible. Yo sentía que la sangre me hervía, que iba a explotar y gritar y mentirosa. Montemayor puso una mano sobre mi brazo, calmándome. Espera, susurró. Llegó el turno de Montemayor para el contrainterrogatorio. Se levantó despacio, acomodándose el saco. No parecía intimidante, parecía un abuelo inofensivo y distraído. Caminó hacia el estrado donde estaba mi madre. Señora Flores, dijo Montemayor con voz amable, casi dulce, usted afirma bajo juramento, ante Dios y ante la ley, que su hija le entregó voluntariamente sus declaraciones de impuestos. Sus talones de pago y su información bancaria la noche de la cena, ¿es correcto? Sí, así es, dijo mi madre, reafirmándose. ¿Y afirma categóricamente que usted o su esposo nunca entraron al apartamento de su hija sin su permiso explícito para tomar esos documentos? Jamás, dijo ella, con tono ofendido, enderezándose en la silla. Respetamos mucho la privacidad de Nadia. Nunca haríamos algo así. Somos gente decente. Bien, muy bien. Montemayor sonrió, y luego se giró hacia mi padre, que estaba sentado en la mesa de los demandantes retorciéndose las manos. Señor Rogelio Flores, aunque usted no está en el estrado en este momento, ¿usted corrobora esta versión de los hechos? Rogelio asintió vigorosamente desde su asiento. Totalmente. Mi hija miente. Ella nos dio todo. Montemayor asintió. Caminó de regreso a nuestra mesa y tomó un control remoto. Su actitud cambió de abuelo amable a fiscal implacable en un segundo. Su señoría, me gustaría presentar la prueba de la defensa. Es un video de seguridad de alta definición, con audio, fechado 3 semanas antes de la supuesta cena donde se hizo el acuerdo. El abogado de mis padres intentó objetar, poniéndose de pie de un salto. La objeción. Sorpresa procesal, gritó. Pero el juez Cárdenas levantó la mano. Admito la prueba. Proceda. Montemayor apuntó el control a la pantalla grande del juzgado. El video comenzó a reproducirse. Se vio claramente a mis padres llegando a mi puerta. Se vio a mi madre sacar la llave que yo le había confiado. Se vio a mi padre con el maletín vacío. La sala quedó en silencio absoluto. Se podía escuchar una mosca volar. En el video, entraron. El tiempo pasó en cámara rápida. Y luego, salieron. Mi padre llevaba el maletín lleno. Y entonces, el audio resonó en las bocinas del juzgado, alto y claro. Espero que Nadia no haya cambiado la clave del SAT. Necesitamos imprimir los últimos 2 años.
no te preocupes. Si no, Katia conoce a alguien que puede falsificar. Montemayor pausó el video justo en el momento en que la cara de mi padre se veía claramente bajo la luz del pasillo, sosteniendo mis documentos robados con una sonrisa de triunfo. Miré a mi madre en el estrado. Su cara había perdido todo el color. Estaba pálida, translúcida, como un papel. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, pero no salía ningún sonido. El llanto falso se había detenido en seco. Sus ojos estaban desorbitados de terror. Rogelio estaba petrificado en su silla, mirando la pantalla con horror absoluto. Sabían, en ese preciso instante, que su juego había terminado. Que los habían atrapado. El juez Cárdenas se quitó las gafas lentamente y las dejó sobre su estrado. El movimiento fue deliberado, cargado de amenaza. Se inclinó hacia adelante y miró a mi madre como si fuera un insecto desagradable que acababa de encontrar en su sopa. Señora Flores, dijo el juez, con una voz peligrosamente baja que resonó más que cualquier grito, le recuerdo que usted está bajo juramento. El perjurio es un delito grave. ¿Quiere reconsiderar su testimonio anterior sobre el respeto a la privacidad de su hija y sobre cómo obtuvo esos documentos? Mi madre tartamudeó, temblando visiblemente. El bastón cayó al suelo con un ruido seco. Es que, bueno, tal vez fuimos a buscar algo que ella nos pidió, tal vez entendí mal, mi memoria falla a veces. Silencio. Tronó el juez, golpeando el mazo. El sonido nos hizo saltar a todos. No insulte mi inteligencia ni la de este tribunal. Acabo de escuchar una grabación donde ustedes conspiran explícitamente para cometer fraude fiscal, falsificación de documentos y robo de identidad. Y acabo de verla a usted mentir descaradamente en mi corte. ¿Tienen alguna otra prueba de ese supuesto acuerdo verbal? ¿Algún papel firmado? ¿Algún correo? Porque hasta ahora, lo único que veo frente a mí son un par de ladrones que intentan extorsionar a su propia hija usando el sistema judicial. El abogado de mis padres estaba pálido, recogiendo sus papeles con manos temblorosas, sabiendo que su carrera podía verse afectada por esto. Montemayor no había terminado. Quería clavar el último clavo en el ataúd. Su señoría, si me permite, también tenemos la prueba B. Para demostrar la mala fe y la coacción. Un mensaje de texto recibido ayer por mi clienta, proveniente del teléfono de la hermana, Katia Flores. Proyectó el mensaje de chantaje en la pantalla gigante: vamos a contarle al juez cosas de tu vida privada. Sabemos tus secretos. El juez leyó el mensaje en silencio. Su expresión de asco se profundizó. Luego miró hacia la galería, buscando a Katia. Ella estaba encogida en su asiento, intentando hacerse invisible, tapándose la cara con el rosario. Extorsión, dijo el juez, negando con la cabeza. Increíble. Chantaje a un testigo y a una parte litigante. Montemayor se sentó. No tuvo que decir nada más. Había destripado su caso, su reputación y sus mentiras en 5 minutos magistrales. El juez Cárdenas comenzó a dictar sentencia inmediatamente. No necesitó retirarse a deliberar. En mis 30 años en el estrado, dijo, mirando fijamente a mis padres, que ahora lloraban de verdad, lágrimas de miedo, no de teatro, he visto familias pelear por herencias, por divorcios complicados. Por custodias de hijos. He visto lo peor del ser humano. Pero nunca, jamás, había visto una traición tan calculada, fría y maliciosa de unos padres hacia una hija que, según los registros bancarios que también tengo aquí en el expediente, los ha estado apoyando económicamente durante años sin pedir nada a cambio. Desestimo la demanda de los demandantes en su totalidad, con perjuicio. Esto significa que no pueden volver a demandar por este asunto nunca más. Además, ordeno a los demandantes pagar el 100% de los costos legales de la señorita Nadia Flores. Mis padres suspiraron, pensando que eso era todo. Que solo habían perdido el dinero y el juicio. Pero el juez no había terminado. Su mirada se endureció. Sin embargo, dado que en este tribunal se ha presentado evidencia prima facie clara de delitos graves, robo de identidad, allanamiento de morada, fraude bancario, fraude postal y perjurio flagrante,
Voy a remitir este expediente completo, junto con las pruebas de video y los mensajes de texto, a la oficina del fiscal del distrito y a la unidad de fraudes del banco. Esto ya no es un asunto civil. Es un asunto criminal federal. Señor y señora Flores, les sugiero que se busquen un abogado penalista muy bueno. Se levanta la sesión. El golpe final del mazo resonó como un disparo de ejecución. El caos estalló en la sala en el momento en que el juez salió. Mi madre se desmayó de verdad esta vez, deslizándose de la silla del testigo como un muñeco de trapo. Mi padre intentaba abanicarla, gritando por ayuda, pero nadie se movió rápido. El abogado de ellos estaba guardando sus cosas frenéticamente para huir de allí. Tía Graciela, que estaba en la primera fila, me miraba con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de ver. La imagen de su hermana santa conspirando para robar y falsificar documentos había destrozado su realidad. Yo me quedé sentada un momento, respirando. Sentía una mezcla de adrenalina y un vacío inmenso. Había ganado, pero se sentía como si hubiera sobrevivido a un accidente aéreo. Katia, al ver que todo se desmoronaba, corrió hacia mí mientras yo recogía mis cosas. Tenía el rostro desfigurado por la rabia y el pánico. El rosario había desaparecido. «Eres una maldita», me gritó, escupiendo saliva al hablar, sin importarle quién la oyera. «Vas a mandar a tus padres a la cárcel. Retira el video. Dile al juez que fue un error, que fue una broma. Todavía puedes arreglarlo». La miré. Realmente la miré por primera vez en años sin el filtro del amor de hermana. Vi a una niña mimada de 26 años, egoísta y vacía, que nunca había escuchado la palabra no y que estaba aterrorizada de perder sus juguetes. «Yo no hice esto, Katia», le dije tranquilamente, con una voz que no reconocí como mía. «Ustedes lo hicieron. Ustedes robaron. Ustedes falsificaron. Ustedes demandaron. Yo solo me defendí. Ustedes apretaron el gatillo, yo solo esquivé la bala. Nos vamos a quedar sin casa». Lloró ella, agarrándome del brazo, clavándome las uñas. «Fabián me va a dejar si no tenemos la casa. Él solo se casaba conmigo por la casa». La confesión se le escapó en su histeria. «Entonces Fabián no te quiere a ti, quiere la casa», respondí, soltándome de su agarre con un movimiento seco. «Bienvenida al mundo real, Katia». Fabián, que estaba unos pasos atrás, escuchó todo. Su cara era un poema de pánico. Se dio la vuelta y salió del juzgado casi corriendo, sin mirar atrás, dejando a su prometida sola en medio del desastre. Salí de la sala con Montemayor, que caminaba con paso ligero. En el pasillo, mi padre logró alcanzarme. Tenía los ojos rojos, inyectados en sangre, llenos de un miedo primitivo. Por primera vez en mi vida, el patriarca autoritario que me había gobernado parecía un anciano asustado y patético. «Nadia, por favor, hija», empezó a decir, intentando tocar mi hombro. «Podemos arreglar esto. Retira los cargos. Habla con el fiscal. Somos familia. No puedes hacernos esto. Tu madre no aguantará la cárcel». Me detuve y lo miré a los ojos. Recordé todas las veces que esa frase, «somos familia», se usó para manipularme, para sacarme dinero, para silenciarme. Recordé el coche chocado, la universidad de Katia, los insultos, la demanda. «La familia no se demanda, papá», dije suavemente. «La familia no se roba. La familia no intenta destruir el futuro de sus hijos. Ustedes rompieron ese contrato sagrado hace mucho tiempo. No yo». «Pero te dimos la vida», susurró él. «Y casi me la quitan», respondí. Me di la vuelta y salí del edificio de los juzgados. El sol del mediodía brillaba afuera, cegador. El ruido del tráfico de la ciudad llenó mis oídos. Respiré hondo el aire contaminado y caliente, y me supo a gloria. Me supo a libertad. Me supo a que, por fin, yo era dueña de mí misma. La victoria legal fue dulce, pero las consecuencias prácticas para mi familia fueron rápidas, brutales y en cascada, como un edificio en demolición.
El banco, al recibir la notificación oficial del juez y mi reporte de fraude confirmado, actuó de inmediato esa misma tarde. Cancelaron la hipoteca fraudulentamente obtenida. Como la transacción completa se basaba en documentos falsificados y robo de identidad, el contrato era nulo desde el origen. Pero aquí vino el golpe financiero mortal para mis padres. Ellos ya habían entregado el depósito de $50,000 a la constructora. El contrato de compraventa tenía una cláusula muy específica sobre la información veraz. La constructora se negó a devolver el dinero, alegando incumplimiento de contrato por parte del comprador al proporcionar información financiera fraudulenta. Mis padres perdieron los ahorros de toda su vida, cada centavo de su fondo de vejez, en un abrir y cerrar de ojos. Se esfumó. Katia y Fabián, en su arrogancia, ya se habían mudado ilegalmente a la casa una semana antes del cierre final. Habían convencido al agente inmobiliario de que les diera las llaves antes de tiempo para ir midiendo las cortinas. Cuando la hipoteca se cayó, recibieron una orden de desalojo inmediata. El sheriff del condado llegó a la casa de las Lomas 2 días después. Tenían 24 horas para sacar sus cosas. Fabián, fiel a lo que Katia temía y a lo que yo predije, no soportó la presión. Al enterarse de que no habría mansión, de que sus suegros estaban en la ruina y enfrentando cargos criminales federales, y de que Katia tenía deudas de tarjetas de crédito masivas, incluyendo los muebles que ahora tenían que devolver, rompió el compromiso allí mismo, en la entrada de la casa. Le dijo que necesitaba espacio para pensar y que esto era demasiado drama para él. Se subió a su BMW alquilado, lanzó el anillo de compromiso barato al asiento del copiloto y se fue acelerando, dejando a Katia sola en la acera, rodeada de cajas de mudanza y llorando desconsolada. La imagen de Katia, la princesa intocable, sentada en la acera viendo cómo su vida de fantasía se desmoronaba, debería haberme dado lástima. Pero honestamente, solo sentí que el universo estaba equilibrando la balanza. Mientras el drama personal se desarrollaba, la maquinaria de la justicia criminal, lenta pero implacable, comenzó a girar. Rogelio y Lourdes fueron citados por la fiscalía. Tuvieron que gastar lo poco que les quedaba, vendiendo joyas y pidiendo préstamos a usureros, para contratar abogados penalistas y evitar la prisión preventiva. Las pruebas eran abrumadoras, el video, los mensajes, la sentencia del juez civil. No había defensa posible. Sus abogados les aconsejaron buscar un acuerdo. Lograron llegar a un acuerdo con la fiscalía, ideal, para evitar ir a prisión efectiva, argumentando su avanzada edad y falta de antecedentes penales previos. Pero las condiciones fueron severas: 5 años de libertad condicional estricta, servicio comunitario obligatorio, restitución de gastos al banco y, lo peor para su orgullo, antecedentes penales permanentes por fraude y robo de identidad. Ya no eran ciudadanos respetables, eran delincuentes convictos. El escándalo en la comunidad fue mayúsculo. En el barrio, en la iglesia, en el club social, todos hablaban de ello. Pero aún quedaba una cosa por hacer. La familia extendida. Esas tías, primos y padrinos que me habían insultado, acosado y condenado durante meses, creyendo ciegamente la versión de mis padres de que yo era el monstruo. Decidí que la verdad merecía ser contada completa y sin filtros. No iba a permitir que mi nombre siguiera manchado en los rumores familiares. Redacté un correo electrónico masivo esa noche. Me tomé mi tiempo. Adjunté el PDF de la transcripción oficial del juicio donde el juez los llamaba ladrones. Adjunté el enlace al video de seguridad de la entrada, protegido con contraseña, donde planeaban el robo. Adjunté las capturas de pantalla de los mensajes de odio que ellos mismos me habían enviado. El asunto del correo decía, en mayúsculas, la verdad sobre la casa, la demanda y el robo, pruebas adjuntas. Respiré hondo y presioné enviar. Lo envié a todos. Tíos, primos, padrinos, amigos de la familia, incluso a los padres de Fabián. El efecto fue inmediato, como lanzar una granada en una habitación cerrada. Mi teléfono empezó a sonar a los 10 minutos. Pero esta vez no eran insultos. Eran notificaciones de mensajes de disculpa, llenos de vergüenza y arrepentimiento. Nadia, por Dios, no sabíamos.
Tu madre nos juró que tú habías prometido. Perdónanos, mija, fuimos engañados. Acabo de ver el video, es monstruoso. No contesté a ninguno. Los leí con una copa de vino en la mano y luego borré los hilos. Ya era demasiado tarde para disculpas tibias. Habían elegido su bando sin preguntar mi versión, habían asumido lo peor de mí basándose en chismes. Ahora tenían que vivir con la vergüenza de haber apoyado y defendido a los villanos. El silencio que les regalé fue mi respuesta final. Katia, en su desesperación por recuperar la narrativa y la atención, intentó una última jugada estúpida en redes sociales. Hizo un video en TikTok llorando, con filtros dramáticos, sentada en el suelo de su antigua habitación en la casa de mis padres, había tenido que volver allí, derrotada. En el video, contaba una historia retorcida donde yo era una hermana vengativa y poderosa que había usado tecnicismos legales costosos y abogados corruptos para dejarla en la calle y destruir a sus pobres ancianos padres por un simple malentendido. El video se hizo viral por unas horas en nuestro círculo local. La gente que no sabía la historia comentaba cosas como pobrecita, qué hermana tan mala, el karma le llegará. Pero Katia, en su ignorancia, cometió un error fatal. En el fondo del video, sobre su cama desordenada, se veía claramente un documento oficial del juzgado que ella no había guardado. Un usuario observador de Internet hizo zoom, mejoró la imagen y leyó las palabras visibles en el encabezado: delito de fraude, falsificación, perjurio. Internet hizo su magia investigativa. La gente empezó a indagar en los registros públicos de la corte, que son accesibles para todos. Alguien, quizás un primo lejano harto de su actitud o un ex compañero de escuela, filtró la verdad completa en los comentarios, enlazando al expediente público. La narrativa cambió en cuestión de minutos. De pobre víctima, Katia pasó a ser el hazmerreír y el objeto de odio. Los comentarios se llenaron de burlas: devuelve la casa, estafadora, trabaja en lugar de robar a tu hermana, tus padres son criminales. La humillación fue pública, total y global. Katia tuvo que borrar el video, desactivar todas sus cuentas de redes sociales y cambiar su número de teléfono. Se escondió en su casa, temerosa de salir a la calle y que la reconocieran. Mientras tanto, la situación financiera de mis padres colapsó. Con la pérdida de los 50,000 pesos, las multas judiciales y los honorarios de los abogados quedaron en la bancarrota. El banco, que también tenía la hipoteca de su casa actual, comenzó a presionar. Eventualmente, tuvieron que vender la casa de mi infancia, esa casa llena de fotos de Katia, para pagar las deudas. Se mudaron a un apartamento pequeño y húmedo de 2 habitaciones en un barrio barato y peligroso al otro lado de la ciudad. Katia vive con ellos, durmiendo en un sofá-cama, trabajando como recepcionista en un gimnasio por el salario mínimo para ayudar con los gastos, amargada, soltera y sin futuro. Ha pasado un año completo desde el juicio. Mi vida es irreconocible, en el mejor sentido posible. Vendí mi antiguo apartamento. Tenía demasiados malos recuerdos incrustados en las paredes: la puerta forzada, el pasillo donde me sentía vigilada, la cocina donde lloré tantas veces. Con el dinero de la venta y mis ahorros intactos, que ya no tengo que gastar en rescatar a nadie de sus desastres, me mudé a otra ciudad, a 3 horas de distancia, cerca de la costa. Compré una casa pequeña, pero hermosa, llena de luz. Es solo para mí. Tiene un jardín grande donde mis plantas finalmente están seguras y florecen. Nadie tiene llave de esta casa excepto yo. He cambiado mi número de teléfono y solo se lo he dado a un círculo muy selecto de amigos que demostraron su lealtad cuando estaba en el fondo. A veces, a través de algún pariente lejano que no he bloqueado del todo, me llegan noticias filtradas. Dicen que mi madre llora todos los domingos en la iglesia, diciendo a quien quiera escucharla que extraña a su hija mayor, que reza por mi alma perdida. Dicen que mi padre está profundamente deprimido, que se sienta en el parque a mirar la nada, sintiendo que falló como hombre al perder el patrimonio familiar y el respeto de la comunidad. Dicen que culpan a Katia en secreto, y que la convivencia en ese pequeño apartamento es un infierno de gritos y reproches diarios. Intentaron contactarme hace unos meses. Una carta manuscrita, con la letra temblorosa de mi madre, llegó a mi oficina,
es la única dirección que pudieron encontrar en Google. No la abrí de inmediato. La dejé sobre mi escritorio durante 2 días, mirándola como si fuera un objeto radiactivo. Finalmente, la abrí con un abrecartas, sin tocar el papel directamente. En ella, mi madre no pedía perdón por lo que hizo. No admitía el robo, ni el fraude, ni el dolor causado. La carta decía cosas como, Dios dice que hay que perdonar 70 veces 7. Somos tu familia, tu sangre. Estamos sufriendo mucho, viviendo en la pobreza. Tu padre necesita medicinas. Katia está muy triste. Necesitamos ayuda económica. Apelamos a tu corazón bondadoso. Ni una sola palabra de arrepentimiento genuino. Solo manipulación religiosa y culpa. Seguían creyendo que yo les debía algo. Seguían viéndome como el cajero automático que se había averiado. Rompí la carta en pedazos pequeños, muy pequeños. Luego los tiré a la basura. No sentí nada. Ni culpa, ni tristeza, ni ira. Solo una profunda y fría indiferencia. Había aprendido que el perdón no significa permitir que te vuelvan a hacer daño. El perdón, para mí, fue dejar ir el odio para poder vivir mi vida sin que ellos ocuparan espacio en mi mente, pero mantener la puerta cerrada con doble llave y alarma para que nunca, jamás, vuelvan a entrar. Hoy es domingo. Estoy sentada en mi propio porche, bebiendo una taza de café caliente, mirando cómo el sol se pone sobre los árboles de mi jardín. El silencio es absoluto y maravilloso. No hay gritos, no hay demandas, no hay teléfono sonando con emergencias falsas. Pienso en todo lo que pasó, en el viaje desde esa noche oscura en la oficina hasta este atardecer tranquilo. Perdí a mis padres. Perdí a mi hermana. Perdí a gran parte de mi familia extendida y mi historia. A los ojos de la tradición latina, soy una mujer fracasada, una mujer sola que dio la espalda a los suyos. Probablemente soy la villana en las historias que cuentan en sus cenas de Navidad. Pero nunca me he sentido más completa, más íntegra y más feliz. Tengo amigos que se han convertido en mi familia elegida, gente que me quiere por quien soy, no por lo que puedo pagar o resolver. Tengo paz mental, que es el activo más valioso del mundo. Duermo por las noches profundamente, sin miedo a que alguien esté robando mi futuro mientras sueño, sin miedo a revisar mi correo. Ellos creyeron que podían romperme. Creyeron que el miedo a la soledad, ese miedo ancestral que nos inculcan, me haría obedecer y agachar la cabeza como siempre. Creyeron que yo pagaría el precio de su avaricia con tal de que me siguieran queriendo. Pero me enseñaron una lección valiosa, quizás la más importante de mi vida: la soledad digna es un palacio comparada con la compañía de quienes te parasitan y te desprecian. Aprendí que el amor no es sacrificio ciego, el amor es respeto mutuo. Y donde no hay respeto, no hay familia, solo hay biología. Mirando atrás, sé con certeza que hice lo correcto para protegerme legalmente y financieramente. No tengo dudas de eso. Pero a veces, solo a veces, en el silencio profundo de la noche, una pregunta cruza mi mente fugazmente: ¿fui demasiado cruel al exponerlos públicamente de esa manera, al enviar ese correo a todos? ¿Al dejar que perdieran hasta el último centavo y su dignidad en su vejez? ¿O ellos simplemente cosecharon la tormenta de lo que sembraron con tanto esmero? Miro mi casa, mi refugio, mi paz. Y sé la respuesta. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Ha sido un viaje difícil, pero liberador compartirlo con ustedes. Si alguna vez te has sentido traicionado por tu propia familia, o si crees que la justicia es más importante que la sangre, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias de justicia real. No olvides activar la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.